Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 5 y le vamos a hablar sobre la NIC 21. Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda en presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son las tasas o tasas de cambio a utilizar, así la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Como siguiente punto tenemos la moneda funcional. El entorno económico principal en el que opera la entidad es normalmente aquel en el que ésta genera y emplea efectivo. La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y otros costos de producir bienes o suministrar los servicios. Con frecuencia será la moneda en la cual se denomine o liquiden tales costos. Yo le voy a hablar sobre lo que es las transacciones de las monedas extranjeras. Estas monedas se registran al tipo de cambio de la fecha de la transacción. Los saldos monetarios se actualizan al tipo de cambio en el cierre y la diferencia de los saldos se reconocen en los resultados. Transacciones en moneda extranjera, el reconocimiento inicial se registra el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Puede usarse un tipo promedio si no varía significativamente. En lo que es la medición posterior, las partidas monetarias y las no monetarias. Un ejemplo de las partidas monetarias serían las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y lo que son los préstamos. Se convierten al tipo de cambio de cierre y se generan ganancias o pérdidas por diferencias de cambio. Y en las partidas no monetarias, un ejemplo serían los inventarios, propiedad, planta y equipo. Estas de aquí se mantienen al tipo de cambio de la fecha en el reconocimiento. También se habla de lo que es la liquidación, que ocurre cuando se paga o se cobra la transacción. Esta diferencia entre el valor inicial y el valor de liquidación se genera cuando la ganancia por diferencia de cambio o pérdida por diferencia de cambio. Y también se habla de lo que es la presentación contable. Todas las diferencias de cambio se reconocen en los resultados, salvo casos excepcionales diferidos por la norma. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es conversión de estados financieros de operaciones en el extranjero. La conversión de estados financieros de operaciones en el extranjero se refiere a lo que es el proceso de trasladar los estados financieros de una subsidiaria o unidad que opera en otro país a la moneda funcional de la empresa que consolida. Esto realiza lo siguiente a lo que se establece en lo que es la NIC 2. Primero, los activos y pasivos se convierten utilizando el tipo de cambio de cierre, es decir, el tipo de cambio vigente al final del periodo. Luego, los ingresos y gastos se traducen usando el tipo de cambio de la fecha en que ocurren las transacciones, aunque en muchos casos se utiliza un promedio del periodo si no genera diferencias significativas. En cambio, las cuentas del patrimonio se mantienen con el tipo de cambio histórico en el que exista cuando se originaron. Todo este proceso genera lo que se llaman diferencias de conversión, que no se llevan directamente al resultado del periodo, sino al otro resultado integral, y se acumulan en una cuenta del patrimonio llamada reserva de conversión. Estas diferencias solo se reconocen en resultados cuando esa operación en el extranjero se vende o se liquida. Lo que es en conclusión de las conversiones de estados financieros es que este proceso nos permite que los estados financieros consolidados reflejen correctamente los efectos de las variaciones en las monedas extranjeras y se mantengan comparabilidad entre todos los periodos. Con respecto al reconocimiento de las diferencias de cambio, pues cuando cambia el tipo de cambio en partidas monetarias, pues ese efecto se va al resultado. Y cuando una partida no monetaria como un activo medido a valor razonable, pues genera una pérdida o una ganancia. La diferencia de cambio asociada pues se reconoce en el mismo lugar donde se reconoce esa pérdida o ganancia. Y cuando la pérdida o ganancia va a otro resultado integral, pues la diferencia de cambio también va al ORI.
Y si va a los resultados, pues la diferencia de cambio también va a resultados. Por último, los estados financieros separados o individuales, si se presentan en los estados financieros solo de la entidad que informa, pues, o solo del negocio extranjero. Las diferencias de cambio, pues, surgen por esa parte monetaria, se reconoce directamente el resultado, es decir, que afecta a la ganancia o pérdida del periodo. Y cuando hay estados financieros consolidados, pues, que incluyen tanto a la empresa matriz como al negocio extranjero, pues las diferencias de cambio no se llevan de inmediato a resultados, sino que primero se reconoce en otros resultados integrales y se acumulan en el patrimonio. Y luego cuando se venden o se dispone de un negocio extranjero, pues las diferencias acumuladas se reclasifican desde el patrimonio hacia resultados, pues afectando la ganancia o pérdida del periodo en el momento de la venta. Por último, información a revelar, pues una entidad revelará al importe de las diferencias del cambio reconocido en los resultados, con excepción de las precedencias de los instrumentos financieros medidos al valor razonable, con cambios en los resultados, de acuerdo a la NIC 39. Y pues también las diferencias de cambios netas reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en un componente separado del patrimonio, así como una conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. Y en esto se divide en 3 puntos. Cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, pues este hecho será puesto de lo manifiesto, revelando además la identidad de la moneda funcional, así como la razón de utilizar una moneda de presentación diferente. Y cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional, ya sea la entidad que informa o de algún negocio significativo en el extranjero, se revelará este hecho, pues así como la razón de dicho cambio. Y por último, cuando la entidad presente en sus estados financieros en una moneda que sea diferente de su moneda funcional, pues señalará que los estados financieros son conformes a la NIF, solo si cumplen con los requerimientos de la NIC, incluyendo las que se refieren al método de conversión establecido en el párrafo 39 y 42 de la NIC 21.